más académica, que es un poco más rigurosa, básicamente por si alguno... ¿A quién está orientada la charla? Pues a dos tipos de públicos. Si hablamos del taller de la primera parte, pues hablamos de, primero, algunos de vosotros que sois profesores o estáis pensando ser profesores o estáis pensando organizar alguna actividad orientada a niños. También muchos de vosotros, Eureka, por ejemplo, ya están montando actividades orientadas a menores. Entonces el problema que tiene montar actividades orientadas a menores es que, aparte de que el público tiene unas características diferentes a los adultos, pues hay una serie de trámites que no se nos pueden olvidar. O sea, es rigurosa desde el punto de vista de todo lo que tengo que tener en cuenta para montar una actividad. Y ya nos digo incluso, pues, dependiendo de la edad que tengan esas personas. Entonces la primera parte, pues, es más metodológica. Estaba pensada, bueno, se llama metodología efectiva, la verdad. Luego hay un estudio de caso, el feedback de los propios alumnos, sus declaraciones, un poco a cómo ha salido la actividad, y funciona muchas cosas. Luego vamos a ver los objetivos, y exigente porque la cantidad de horas que os lleva a vosotros, pues tampoco me imagino que estará a la par de montar pues estas cosas a este nivel. Esto es la presentación, es amplia, no sé si os interesa algo en particular o algo es prescindible. Todo esto que tenemos aquí sería, pues, la parte, ya os digo, más metodológica, y esto de aquí, pues bueno, son más fotografías, más pantallitas. Yo vengo aquí a hablar de mi rol, estas cosillas. Tenemos anécdotas. ¿Qué? Tenemos anécdotas. Anécdotas, pues te van a molar las estrellitas amarillas. Bueno, ¿por qué utilizamos los juegos de rol en educación? Y esto la verdad es que trabajar con este tipo de cosas, luego ves cómo se te portan a ti, cómo se portan con los otros, y claro, entiendes muchas cosas. Primero, los tienes sobornados. Si yo tengo derecho a veto, si te portas mal no vas, y punto. Entonces es una importante estrategia de motivación. Para eso hay que tenerlos informados desde el principio. Os pongo importantes estrategias de motivación. Les aviso, les digo cómo es, hacemos escenas previas, y entonces les digo, el que tenga un parte no va, el que me dé un problema con tal profesor no va. Están contentos, les aviso, os voy a hacer una prueba para daros los puntos, algunos de vosotros de nivel. Pues traeros, miraos esto, les doy hojas de ambientación. Perdona, y se las ¿edades? estudian, edades de todo. O sea, desde 4 a 20, ya dependiendo del tipo. Pero en tu experiencia normalmente yo doy clase en bachillerato, pero por ejemplo el año pasado daba el primero de la ESO, 12 años. Luego hay una etapa, luego hay una parte de la conferencia que es la adaptación en función de la etapa evolutiva del niño y cómo tendría que ser esa actividad, pues para más o para menos edad, las adaptaciones que se hacen en función de la edad. Da respuesta a los distintos tipos de inteligencia, que eso está muy de moda. O sea, ya la gente no es lista o no lista, para no herir sensibilidades, y ahora pues hay inteligencias de tipo cinético. Entonces procuramos, por ejemplo, a personas de ese tipo, pues darles personajes más creativos a lo mejor, o pues exploradores, a personas que tienen un tipo de inteligencia más adaptada a lo que es el medio natural, etcétera, etcétera. Y así por lo menos todos están a gusto. Ahí tenemos una ventaja que no tenéis muchos organizadores. Yo sí conozco a mis usuarios, yo sí sé de antemano quiénes van a venir. A vosotros muchas veces, ¿y qué personaje le doy a este? ¿Tú lo conoces? No. Entonces yo sí los conozco. Hay muchas reuniones de los profesores del equipo para ver dónde se puede encontrar cómodo este alumno. Entonces los papeles, por ejemplo, los damos nosotros. Es precisamente para aprovechar esto de aquí. ¿Estás hablando de rol en mesa o rol en vivo? Vivo. Vivo. Y no en mesa. Bueno, permite el trabajo interdisciplinar. ¿Qué quiere decir? Pues que luego, cuando hablemos de la inclusión o de qué temas podemos tratar, pues una de las partes que podemos ver es, por ejemplo, montamos un rol que tenga una parte de inglés, estamos tratando bilingüismo. Es histórico, estamos tratando historia. Aparte hay determinadas tramas que tienen que ver pues, con el medio ambiente, con el respeto a la naturaleza. Entonces son muchos temas los que me permite tratar en una sola actividad. Y aparte eso me permite colaborar con muchos departamentos. Ayuda a romper prejuicios. A mí esto de vamos a hacer una actividad de teatro, a mí no, esto se llama rol en vivo y yo esto lo vendo como rol en vivo y es una cosa que tengo muy clara. Tengo ahora un grupo de trabajo con otros compañeros, Fede, que muchos de vosotros están en el mismo grupo de trabajo que yo. Y entonces pues estábamos buscando eufemismos para el título. Digo, mira, me niego, ya está. Los juegos de rol como herramienta educativa, pues como es un título LOCSE de estos de ahí súper pomposo, que le ha encantado al del Centro de Estudios del Profesorado, pero aparecía juegos de rol.
porque ya está, pues yo estoy muy orgullosa y no hay ningún problema. Entonces por eso aquí vamos a ver que una de las partes metodológicas opcional que recomiendo encarecidamente es una reunión con padres, y les explico, y les doy una programación, les doy los objetivos y les hablo, y al final los padres del AMPA, de la Asociación de Madres y Padres, me han pedido, está muy bien, ¿nos puedes organizar a nosotros uno? Y es una mucha alegría, pues porque te das cuenta de que ha roto el tabú. Vienen los críos encantados de la vida, aprenden un montón, sus padres saben a lo que van, les explican de todo, y la verdad es que es un gustazo trabajar sin tener que andar ocultando, me lleva tu hijo pero no te voy a decir exactamente para qué. No, herramienta versátil para relacionar con cualquier contenido, lo puedes hacer de lo que quieras. O sea, si yo doy clase de economía, pero podría hacer un rol de lo que me diera a mí la gana, si es que es muy versátil esta herramienta. Y mejora el clima en el aula y fuera de ella. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en el que todos los personajes son útiles. Y el paria de la clase a lo mejor pues termina siendo el héroe del juego, y eso es un subidón que hace que tenga un nivel de convivencia con otro alumno que no podría tener en otro contexto, y reduce muchísimo los conflictos después. Muchas veces lo hemos llamado jornadas de convivencia, porque es que es verdad que son jornadas de convivencia. Incluso a veces hemos cogido gente de otro centro, pues Fede ha traído a sus alumnos, luego lo veremos en el estudio de caso, yo los míos, y entonces pues bueno, así no estás solo con tus amigos, o sea, tú tienes la sensación de, me acabo de encontrar un personaje que no conozco, porque no lo conozco, además el jugador tampoco, pero bueno, esa diferencia pues les cuesta un poquito más, y se han hecho amigos, y hace 3 años que hicieron esta actividad y siguen quedando, y este año que lo vuelvo a repetir con los mismos alumnos que ya están en bachillerato, me han dicho, por favor, ¿por qué no te llevas a los alumnos del otro centro de hace 3 años que nos hicimos muy amigos? Entonces realmente es una herramienta que tiene muchos beneficios. Bueno, aquí tenéis un enlace estupendo en el que nos está diciendo el Ministerio de Educación y Cultura pues cuáles son las virtudes de los juegos de rol. Yo estoy encantada, pues lo pongo a los padres y les encanta. Si queréis luego pues me la pedís o lo que sea. Es un artículo que la parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pues nos habla de todas las virtudes de los juegos de rol, y entre otras cosas pues nos enumera, de forma que os pongo aquí, pues todas las cosas que consideran que mejoran, que son estas, y para mi gusto muchos más. Me voy a entretener, también os he puesto pues, un enlace del Colegio de Psicólogos de Madrid, hablando un poco de también lo buenos que son los juegos de rol, que os decía a vosotros que estamos hartos de jugarlo. Y bueno, simplemente pues para decir que esto no os lo digo yo, que esto lo dice mucha gente más. Aquí los que sepáis que yo para la maquetación soy muy especialita, veréis que se me ha desconfigurado esto un poco. Estoy que trino, lo siento. Preparación de la actividad. Lo he dividido en preparación, desarrollo y luego actividades posteriores como una especie de feedback. ¿De acuerdo? Algunas de estas cosas, de la logística, por ejemplo, nos ha hablado Pedro, tampoco me entretendré mucho porque es parecido a lo que hizo bien. Y poco más tengo que... ¡Oh, Dios mío! Bueno, análisis del contexto. Lo primero que tengo que ver es en qué instituto estoy. Yo estoy en institutos que han sido, pues, desde militares hasta institutos en zonas fijas, hasta institutos en zonas deprimidas, o zonas con mucha inmigración. No tienen nada que ver las actividades que puedes montar, o una AMPA hostil, o que no tiene un duro para patrocinarte, o que está deseando en qué me gasto yo el dinero. Pues eso influye mucho. La situación económica, pues la situación económica significa que tengo alumnos fritos por ir, no se pueden permitir pagar a lo mejor 30 o 50 euros, no pueden. Y yo tengo que saberlo, entonces pues a lo mejor tendré que hacer otro tipo de actividades también dentro del aula, para que los que sí puedan ir, pues no sé, que no haya tanto agravio comparativo. Ahora por desgracia pues estoy en una zona, pues eso, que bueno, la crisis ha pegado un palo allí que no tienen ni para ir a ver una obra por 5 o 6 euros, muchos de mis alumnos. Situación social, familia desestructurada, religión y cultura, discapacidad. Bueno, tenemos, por ejemplo, en religión y cultura tengo alumnos pues que por cultura suya, pues tengo que enfocarlo de determinada manera, o no pueden pernoctar, no pueden estar los niños y las niñas, eso tengo que saberlo a la hora de organizar la actividad. Familias desestructuradas, de permisos, de a quién le tengo que pedir el permiso, al padre, a la madre, son cosas complicadas. Y hay que saberlo, porque luego son problemas además a última hora, que es cuando ya estamos en el punto de no retorno, no tengo tiempo para nada, discapacidad, pues todo el tema de alergias, que decís, las cosas que hay que tener en cuenta, pues aquí más. Medios disponibles, instalaciones cercanas, pues estamos en la capital, estamos en Granada, tenemos bastantes cosas cerca. Disponibilidad de fechas, a veces se pisan actividades de otros compañeros, tampoco podemos hacerlo. Y número suficiente de alumnos y profesores. Por ejemplo, el año pasado, pues
no tenía profesores suficientes como para ayudarme a hacer este proyecto, porque algunos colaboran contigo, pero se tiene que dar, pues eso, la circunstancia de que haya un número suficiente para que haya una ratio adecuada, o que no tengas alumnos, o que tengas muchos, y entonces tengas que dejar a gente fuera. Todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, os hablo un poco, pues al hilo de lo que os decía antes, de la adaptación a la etapa evolutiva. Cuando me preguntabais de qué edades, pues edades sobre todo, eso y bachillerato. Bachillerato, bueno, os pongo la edad aproximada, porque algunos lo del bachillerato, pues como que ya no nos suena. Y, bueno, la ESO, el primer ciclo, primero, segundo y tercero, os pongo básicamente las teorías que nos hablan de la psicología evolutiva. El niño va creciendo y no es igual cuando tiene 12 años que cuando tiene 18. Cuando tienes 12 años le cuentas un cuento, se te queda así, y cuando se lo cuentas con 18, te mira, ¿qué me estás contando? Entonces hay que hacer actividades pues un poco adecuadas a la edad que tienen. Entonces os he dividido un poco las dos etapas, para no hacerlo tampoco tan cansado, y cuáles son las diferencias que presentan gente de una y otra edad, y cómo nos tendríamos que dirigir a unos y a otros. Bueno, tenéis ahí la etapa de pubertad, pues la referencia que tenéis. La pubertad es un periodo de transformación o creación. Los cambios rápidos exponen al niño a debilidades físicas y enfermedades. Hay niños altos, hay niños bajos, unos han pegado el estirón, otros no. Todavía son niños y eso se nota, y todavía no entienden muchas cosas, necesitan correr. Es gincaneo lo que les tienes que hacer a estos niños. Y os hablo de los cambios físicos y los cambios psicológicos, y cómo tratamos de aprovechar esas debilidades o esos cambios o esas circunstancias que sufren para que estén más cómodos a la hora de diseñar la actividad. Los cambios físicos, compensamos personajes físicos con otra serie de actividades. Los que son más pequeños llevan un personaje como un sabio, como un mago, como a lo mejor un político. Los que son más vergonzosos, entonces es una época en la que los más altos evidentemente van a tener un papel, pues a lo mejor de atletas, o a lo mejor de exploradores, cosas parecidas. Los cambios psicológicos, aprovechar dudas, incertidumbres, tempestades emocionales, desalientos, ya se empiezan a fijar en las chicas, se te revolucionan. Entonces, bueno, aprovechar las potencialidades de cada uno, eso lo vemos pues en cuanto a las habilidades. Yo sé en qué asignaturas van bien, y yo sé que a lo mejor, pues si tú vas bien en matemáticas, por ejemplo, pues a lo mejor te pongo a comerciar con otro. Si no, pues no te voy a poner en un frente para que encima te metan presión los de tu equipo. Aquí sí son juegos de equipo, no son individuales, porque necesitan el calor del grupo y de los amigos. Cuidar agrupamientos, amigos, tampoco todos los amigos juntos, porque entonces se forman su propio juego. Entonces, de ahí que esté bien y que me guste mezclarlos incluso con gente que no conocen de otro centro. Evitar situaciones de conflicto, se pelean, muy importante el arbitraje. O sea, allí los que nos organizamos somos Dios. Si yo digo esto, tú haces caso. Entonces saben que en cualquier momento, si le digo algo, pues puede intervenir. Objetivos claros, gincanas de reglas sencillas, sobre todo en los niveles más bajos. Las actividades de primero de la ESO que he montado eran gincanas puras y duras. Una ambientación, vamos disfrazados, jajajejí, pero no pueden pensar lo que van a hacer dentro al día siguiente, porque están tan alucinados que realmente pues no pueden tampoco ir más allá. Motivación en juego, tratar de equilibrar los resultados. Hay veces que por lo que sea un equipo sale desproporcionado. Bueno, pues lo reconozco ante la cámara, he tongado resultados. ¿Por qué? Pues porque lo que no puedo hacer es tener a todo el mundo deprimido y que haya un equipo que entonces tiene que haber tensión. Entonces, normalmente los juegos, pues, a ver, se definen un sistema de recompensas, como decíamos. Esas recompensas son niños y yo tampoco quiero niños deprimidos en el evento. Y he tongado algún resultado. Hay pruebas así ambiguas, que a buen criterio, pues digo, a ver, ¿quién hace el dibujo más bonito frente a no sé quién? Bueno, los dibujos, pues a mí me gusta este, a lo mejor es un truño, pero bueno. Los niños, pues dicen, ¡ay, vamos casi empatados! Y los ves tú, que son felices y pues ya está, hombre, ya está. Inocencia, ilusión, magia, sustos, bardos, pues ahí meto monstering y se cagan por la para abajo los niños pequeños, es verdad, porque van decreciditos, pero no lo son. A esa etapa no. Y entonces pues va por allí diciendo, yo te protejo, le sacas un bicho y aquí vamos, adelantan a la niña y se escapa de la coma. Y eso pasa al principio. Pues lo mismo, pues va a venir un bardo y les canta una canción y los ves así,
Uy, son de ricos, de verdad. Y luego el refuerzo positivo, siempre hay algún tipo de premio final, pues les damos un diplomita o les damos un colgante para que puedan entonces pasar el portal dimensional y no sé qué, que es algo simbólico, que no cuesta nada, y se van con su cosa a casita, o sea, tiene que ser algo para mira mamá, mira me han dado eso, ¿vale? Entonces muy importante, al final eso lo necesitan. Bueno, luego tenemos ya la etapa de adolescencia, que comprendería el segundo ciclo de la ESO, cuarto recuerdo y bachillerato de 15 a 18. Aquí ya se creen mayores, entonces pues tampoco los puedes tratar como si fueran niños. Además algunos ya han jugado conmigo y entonces quieren diferencias. Luego en el feedback que me han dicho, he dicho, estaría muy bien que montáramos lo de la otra vez, pero con juegos diferentes. No porque no les hayan gustado los juegos, que dicen que sí, sino porque ya pues entienden que los han superado. Bueno, tenemos que el periodo que sigue la pubertad es un periodo de consolidación y desarrollo de intereses con una preocupación especial por el lugar que uno ocupa en el mundo de los adultos. Entonces ya puedo razonar con ellos y se nota mucho cuando les doy clase. Esto es así porque sí, pues esto es así por esto, por esto, por esto. Bueno, pues con esta gente ya puedo empezar a razonar. También compensamos cambios físicos con otras habilidades, eso no podemos hacer mucho más. Pero vemos que los cambios psicológicos, pues ya hablamos de madurez, responsabilidad, tienen sentido del ridículo. Hay gente que fue conmigo cuando era más pequeña y dije, Nuri, es que ya tengo una edad y las cosas que hacía ahora me da un poco de vergüenza hacerlas. Entonces, bueno, pues yo tampoco quiero, es algo opcional. Cultura, ya empieza a haber diferencias entre lo que saben unos y lo que saben otros al margen de lo que les podemos enseñar nosotros. Necesidad de demostrar su valía. Y la necesidad de demostrar su valía se refiere a que quieren mostrarse útiles, quieren demostrar, por ejemplo, que ellos han estudiado, que saben algo. Los demás no lo hacían y tampoco presumían frente a los alumnos, pero ahora es a mí a la que le quieren demostrar, mira qué bien lo estoy haciendo. Entonces, aprovechamos los conocimientos que tienen, ya no tanto las habilidades, sino ya hablamos de los conocimientos que tienen para las profesiones. Eliminamos los agrupamientos, muy importante, empiezan a ser cosas más individuales. Ahora tú tienes tus tramas, ya no tienes las tramas del equipo azul o del equipo de China. No, ahora tú tienes tus tramas, las tuyas. Menor intervención y arbitraje, son adultos, no se van a pelear así porque sí. Eso pienso yo, no lo han hecho por ahora. Más independencia y madurez a la hora de las tramas, ya son tramas individuales, ya no son solamente objetivos de el que mejor haga el dibujo le pongo más puntos. Ya tiene que ser, pues tienes que encontrar a alguien que te venda el papel suficiente para hacer una ofrenda y tú verás a quién se la haces. Y entonces pues tienen que tomar decisiones, ya no es decir, bueno, pues a ver a qué Dios se la hago yo, este tiene más gente, este es más poderoso, pues no sé, tienen que tomar otra serie de decisiones. Cuidar el exceso de protagonismo, los egos empiezan a ser importantes. Y los egos además empiezan, antes necesitaban llamar la atención. El típico que normalmente está asociado a problemas que tienen en casa, la necesidad de atención, también os lo digo. Pero aquí el exceso de protagonismo va más con maldad, ya están más resabiados y entonces pues aquí se pueden reír de eso se corta por lo sano. Entonces pues tienen que ser personajes muy compensados, tienen una serie de habilidades y tienen que estar compensados. Pérdida de la inocencia, las escenas ya no tienen que ser mágicas, las escenas tienen que ser realistas. Ahora a lo mejor en vez de meterle una escena de una hada del bosque, pues mete un combate, una muerte, algo que ellos puedan identificar con la realidad. Esto puede pasar, en los pequeños no muere nadie, aquí sí, aquí tienen que tener un poco la sensación de muerte que decíais algunos, pues sí, ¿qué vamos a hacer en enero si al final lo hacemos? Pues ya hemos dicho que al principio, mira, a la hora o 2 horas, que aparece un personaje descuartizado. Pues, spoiler total. Es PNJ realmente, pero ellos no lo saben. ¡Ah, se ha muerto uno! O sea, ten cuidado, te puedes morir. A los pequeños no les voy a decir eso, por Dios. Aquí sí, aquí ya empiezan a ser. Entonces, claro, las tramas, aquí hay tramas, allí no, allí simplemente es tu equipo tiene que conseguir algo y ahora eres tú tienes que conseguir y no tienes un equipo, sino habrá personas con las que tú puedes decidir estar y entonces es más parecido a lo que hacemos nosotros. Solamente que aunque ellos se crean adultos, aunque todos sean más altos que yo, pues sí que son niños de cara a la ley y entonces, pues bueno, la siguiente parte ya sería cómo tenemos que plantear. Bueno, de logística no me voy a entretener, pero bueno, básicamente tendríamos por parte del profesorado que necesitaríamos primero tener un número adecuado,
ver también qué horarios tenemos para coordinar las actividades que hacemos durante el curso, la carga horaria de los profesores con dichos grupos. Pues este año he tenido un problema, por ejemplo, porque los niveles a los que daba yo, por ejemplo, no son los mismos que los niveles que les da Fede, con lo cual compaginar es un poco más complicado porque tendríamos que al final lo hemos hecho, adaptar actividades a dos niveles distintos y no, las asignaturas que impartimos para ver qué temas metemos y la dotación económica de los departamentos. Yo como estoy sola pues estoy bastante paupérrima, entonces pues bueno, puedo comprar cierto atrezo, pero vale, poco. De los alumnos, pues cuando tienen los exámenes, quienes tienen partes disciplinarios para no dejarlos ir, ratios de alumno-profesor suficiente, nos obligan a que haya un profesor por cada 20 alumnos, entonces siempre es más, los profesores, pues siempre yo cuando puedo, pero por ejemplo para salir fuera, si tampoco nos dejan faltar a medio instituto y está uno para cada 5, entonces pues bueno, me tengo que montar pues lo que puedo, coger a algún profesor de más, poner la figura de alumno responsable para aquellos de niveles más altos, atención especial a menores, minusválidos, alérgicos, que también los hay, y bueno, y luego logística en cuanto a transporte, un segundo transporte, por ejemplo, para emergencias, lo habíamos visto, nos había explicado Pedro, de por lo menos 2 personas, entonces siempre uno cuando llega está allí ya con el coche, el otro responsable, normalmente hay más gente del instituto colaboradores, pero roleros en Granada somos pocos. Entonces a Marimar le engancho por ahí, a Raúl lo he enganchado alguna vez para dentro de las actividades complementarias, a Fede muchas veces. Las plazas que tiene el autobús, que nos limita mucho pues, el número de personas que pueden participar, bueno, precio, alojamiento. Las instalaciones que hay tienen que ser instalaciones adecuadas, no se me puede despeñar nadie, un seguro escolar, pero tampoco jugársela, por Dios. Y bueno, pues lo que ya habíamos visto. Inclusión de los contenidos del currículum. Se supone que yo esto tengo que justificarlo de alguna forma desde el punto de vista educativo. Puedo decir directamente, resulta que yo doy inglés y este libro es en inglés. Pues ya está, relación directa, zas. Relación transversal, o sea, toco cosas, pero tampoco es el tema principal. Hay veces, por ejemplo, pues que se toca pues, la convivencia, o se toca la educación por la paz, por el medio ambiente, que no es que haya una trama específica de eso, pero realmente son temas que se trabajan en este tipo de actividades. Y luego, interdisciplinarmente, significa, que es como lo suelo trabajar yo, pues que matamos una bandada de pájaros de un tiro, todos los que puedo, me quedo sin pájaros. Aquí, por ejemplo, pues empiezo, a lo mejor hay tramas en inglés, hay tramas económicas, por supuesto, va a haber personajes que van a ser cobradores de impuestos, que van a hacer una auditoría, los mayores, a ver si se saben el plan general contable, que ya se lo he explicado yo. O sea, y aparte, claro, el vivo no puede ir de eso. Ya os dije. Y aparte de eso, por ejemplo, tenemos algunas... No flipéis. Aparte, por ejemplo, también hay pues animales en peligro de extinción. Bueno, pues no se pueden recolectar, por ejemplo, pues porque hay que respetar cosas. Entonces vuelvo a tratar materias que, por ejemplo, podría haber tratado de forma transversal, como especie protegida. Entonces, pues tú verás, te lo puedes comer y comes una unidad, pero como te pille uno que a lo mejor sabe que eso es una especie protegida, pues le mete una multa a tu grupo. Entonces ya tienes que sopesar un poco si te compensa desfalcar recursos o no. Bueno, también hay políticos en los juegos, por eso digo. Programación didáctica. ¿Y esto dónde lo meto? Los que habéis hecho el CAP, o los que sabéis que esto es un tostón, lo de la programación. Y entonces pues hay que ponerlo, estas actividades a ti al principio del curso, pues te dicen que tienes que entregar un tocho, los míos son infumables, pero bueno, te lo piden y pues hay que entregarlo. ¿Y esto dónde lo voy a poner? Bueno, pues si alguien tiene especial curiosidad, pues eso, dentro del apartado de recursos tenemos pues una serie de cosas que tienes que ver qué vas a hacer en tu asignatura durante este año. Pues en la parte de recursos y actividades habría que especificarlo. Suele haber un apartado especial para actividades complementarias, que son las que se realizan en el horario escolar, y extraescolares, en la mayoría de los casos, que son las que se realizan pues, en horario fuera del horario habitual. Yo he jugado con los alumnos tanto dentro como fuera de clase, pues hemos hecho, por ejemplo, simulaciones, el método Gronholm, que hablábamos de él otra vez, he hecho simulaciones de pruebas del método Gronholm y dinámicas en las que estás no sé qué, os tenéis que comer a uno de vosotros, o tenéis que dejar a uno para que los lobos por ahí y tienes que justificar y venderte, y esto es una entrevista.
El último que hicimos fue de método científico, me planteé con mi bata y unas historias, les di una personalidad a cada uno, y tenían que hacer distintas pruebas, unos se tenían que copiar, otros tenían que plagiar a otros, otros tenían que ser tan exhaustivos que nunca llegaban a una conclusión. Entonces, pues en cuanto puedo, pues les meto en complementarias también cosas. Y luego, por supuesto, relacionarlo con los objetivos y contenidos de la asignatura. Si no, ¿qué hago yo contando esto aquí en el instituto? Entonces, pues bueno, pues si uno de los objetivos es pues, aprender a, pues yo qué sé, aprender las normas básicas del plan general contable, pues evidentemente si el crío al que le ponga esa trama de la muerte, pues ahí lo tendrá relacionado. Entonces hablo un poco con eso. Y los contenidos, ¿vale? Esto es rollo puro, así que no me meto mucho. Trámites y burocracia, un peñazo, trámites y burocracia, un peñazo. Algunos los sufrimos ayer. Incluir en la programación didáctica, os pongo las fechas, entonces si alguno pues se piensa que organizar un vivo es a la ala, desde el principio del curso tengo que decir que lo voy a organizar y a incluirlo, como os dije, en la programación. Esa programación además tiene una copia que hay que mandar al departamento de actividades extraescolares y complementarias, eso la DACE. También del 30 de octubre, pues para que vea si ese grupo, por ejemplo, tiene pocas actividades, muchas, para que esté un poco informado de lo que todos los profesores, porque yo le mando el mío, el otro, tenemos pensado hacer. Esas programaciones se juntan todas y se aprueba por consejo escolar, más o menos pues la primera quincena de noviembre. Normalmente pues te dan un tocho así, ¿se aprueba? Sí, se aprueba. Bueno, es un trámite que nos piden. Opcional, actividades de motivación y selección. Muy importante, si yo voy a hacer el vivo en marzo, pues más o menos desde noviembre a marzo estoy entrando en clase, haciendo de vez en cuando a lo mejor una escena, digo, tengo una hora libre, venga, nos disfrazamos, entramos en 15 minutos, hacemos una escena así, nos dejamos todos pillados con el sketch y salimos. Y se te quedan así los niños, y entonces hablan de eso, y luego ya el boca a oreja va a otros grupos y te empiezan a decir, no puede ir mi amigo hoy. Les gusta, tú lo ves. Y es muy importante, es opcional, pero sinceramente es un recurso poderosísimo. Se te portan luego en clase fenomenal. Envía a la inspección educativa de la solicitud de la autoridad y todo, de la actividad y todo lo que tiene que incluir. Y de esto una copia a vicedirección. Vicedirección se ocupa, es el jefe a su vez del departamento de actividades complementarias extraescolares. O sea, es copia, esto es como la parte contratante de la primera parte, esto es odioso. Y bueno, os pongo ahí, pues los dos, no se ve muy bien, pero bueno, los dos dibujillos de lo que hay que entregarle al inspector, que es lo que os decía aquí. Pues todo este rollo se lo tengo que entregar, número de alumnos, profesor responsable, bla. Recogida de las autorizaciones para la realización. Si eres mayor de edad, pues firma la tuya, yo me autorizo a ir. Pero tengo un papel firmado, y luego tu padre o tu madre o tu responsable legal o quien sea, pues si eres menor de edad, que es lo más normal, pues que me firme un papel diciendo que conoce perfectamente dónde está su hijo, cuándo, qué actividad está realizando, bla. Esto es para control interno, pero hay que tenerlo. Anexo 1. El anexo 1 significa que al DACE, para que no se le olvide que tú le mandaste la programación, que eso lo ibas a hacer, le tienes que dar una hoja diciendo que no se te olvide esto. Y luego hace un cuadrante y lo pone, pues normalmente para que todos los profesores vean, y esta semana este grupo se va de excursión, qué bien que me salto una clase, pues eso lo decimos, claro. Entonces, así pues puede hacer un cuadrante y nos podemos organizar mejor. O a lo mejor me va a decir, mira, esta semana es que el mismo día ha propuesto tu compañero una actividad, mira a ver si lo puedes cambiar. Entonces, para eso tiene que estar informado, porque yo no sé lo que van a hacer otros. Y luego, pues eso, difusión en la sala de profesores, lo que os decía, un cuadrante y tal. Pues dos documentos preciosos ahí, el dibujito, mi instituto, bueno, estas cosas. No se ve, pues si alguien tiene especial interés en trámites burocráticos, pues para tragaderas, yo se lo dejo. Gestión de dietas y facturas, hay muchas cosas que compramos y las tenemos que comprar nosotros y luego ir a secretaría con la factura para que te devuelvan el dinero, bla. Opcional, visitas previas a la localización, pues hay que llegarse antes, y eso te tienes que llegar en tu tiempo libre y si te piensas que te lo van a pagar, Reunión informativa para padres, opcional, muy importante, rompe un montón de tabúes, se quedan ellos mucho más tranquilines, yo también, porque ellos lo saben, y bueno, estas cosas yo creo que, hablábamos de marketing el otro día, yo creo que una de las dificultades que tengo con todas estas cosas es que la gente no lo conoce. Entonces los niños están adoctrinadísimos, o sea, en mi instituto, Nuria está por allí, ya está, o sea, no hay, todo el mundo sabe. Pero en otros sitios no saben lo que es y les tienes que intentar explicar y tal.
Entonces las reuniones informativas ayudan mucho y crean cultura, y eso es muy importante luego para muchas otras cosas. Y talleres a lo mejor de atrezo, talleres a lo mejor de armas de goma espuma, o talleres a lo mejor pues, de lo que sea. Interpretativos son pequeños, pero bueno, algo puedes hacer. Este año, por ejemplo, en el centro en el que estoy, bueno, ya llevo muchos años donde tengo la plaza, tenemos, me parece que somos el único, de los únicos 2 o así centros de Andalucía, que tenemos un bachillerato que es de artes escénicas. Hay varios cursos, esos por supuesto van a asistir a la actividad y los suelo coger de PNJs, hacen escenas muy buenas. Son alumnos más mayores, entonces cuando llevo algunos pequeños, a ellos los llevo y entonces pues bueno, hago un poco también de máster de PNJs, y entonces de repente pues un monster y un ataque zombie, o les doy un pequeño papel que tienen que interpretar, y entonces pues es un lujo, y a veces hacemos talleres con ellos. Bueno, desarrollo de la actividad. Desarrollo de la actividad, ya no hablamos de la preparación, pues tienes que recoger los alumnos, pasar lista, ver que todos han entregado la autorización, asignar las habitaciones tú. ¿Me voy a poner con mi amigo? No, porque vaya, no, si me vas a dar. Yo si te pongo con quien no conoces, mixtas, ni de coña, tú ya me conoces, bueno. En fin, explicación de los espacios y normas, esta parte es muy parecida a la que seguimos todos los los organizadores, estaré pensando. Caracterización de la escena inicial, venga, nos encerramos todos, nos vestimos y salimos. Además salimos, que doy una señal sonora para que no salga uno y diciendo estoy yo aquí solo, vestido de no sé qué, haciendo el mongolo, pues no, salimos a la vez, y entonces pues es como de hola, qué guay, hola, qué chulo, y ya es muy motivador y empiezan así, motivadísimos. Desarrollo del juego, con todos los juegos que hay que diseñarlos, hay que ver cuántos puntos cada uno. Cuando me ayudan alumnos hay que tener bien claro esto, dan 2 puntos, preparo un dossier para cada responsable de grupo para que sepa cuántos puntos. Eso si alguien lo quiere porque va a hacer alguna actividad lo tengo todo, ¿vale? Entonces pedirme cosas. Por la noche por lo de siempre, hay que adaptar, estas tramas van muy rápido, estas tramas no, y otros tienen que vigilar porque no se van a poner a beber, pero tienen una gana de juerga y de liarla que no veáis, entonces hablan y gritan, se cambian de habitación y hay que ir a ladrarles, hay un poco, bueno, esas cosas. Desarrollo del juego, otra vez a la mañana siguiente, y luego entrega de diplomas y premios, les gusta, y a los mayores también les gusta, aunque vayan así, sí, les gusta. Actividades finales, feedback. Todas las fotos estas que hay por aquí son fotos de verdad nuestras, vamos, esto es de un vídeo de primero de la ESO. Esto es un libro que luego os hablo de civilizaciones del tercero de la ESO. El feedback de los alumnos, luego tenemos pues algunas declaraciones que nos han hecho ellos de qué les ha gustado, qué no les ha gustado, que nadie me ha hablado mal de la actividad nunca, que es una de las cosas que me llenan de orgullo y satisfacción. Y la reunión valorativa pues de las personas que lo hemos organizado, pues para ver una reunión de control, qué podemos mejorar para la siguiente vez, cómo ha salido. Siempre nos sobra la mitad de los juegos porque los alumnos, pues el timing es muy difícil siempre. Y luego hay que incluirlo en la memoria de departamento, burocracia. En la memoria de departamento que a final de curso pues hay que entregar, ¿de acuerdo? Pues cuándo ha sido la actividad, un poco de descripción de la misma, bueno. Experiencias previas. Esto te sonará a ti, Raúl, que es del encuentro matemático del año pasado. Estas más o menos, estas son las actividades extraescolares que he realizado. Las complementarias no están, los años, para quien estaba, luego os hablo de las más importantes, los años, el sitio, para qué grupo, veis que están para eso, bachilleratos, para ciclo formativo de grado medio, un poco de todo, ¿vale? Entonces, aparte de eso hay actividades complementarias, todos los años hacemos una sesión de clase en la asignatura de Tururú, y si puedo darle un contenido de juego de rol, pues vamos allí. Entonces a lo mejor, pues venga, resulta que vamos a estudiar el tema de la política fiscal. Yo estoy en clase con un rollo, ya veis. La política fiscal, bueno, pues a lo mejor lo que hacemos es un debate, y en ese debate yo les doy, tenéis que crear un partido político, tú vas a ser responsable de comunicación, me tienes que tener un resumen de lo que diga este para mañana. Este tiene que ser el que dé el discurso. Este tiene que ser el moderador, y entonces pues a lo mejor es una sesión normal, pero en vez de darla yo, la investigan, y ese día me vienen de traje al instituto y vienen todos flipados porque les preguntan, hola, vienes de traje, ¿qué vas a hacer? No, es que soy el presidente. Y a ellos, es una hora normal, pero se flipan y a mí me encanta. Luego el especula muere y aquí hicimos un... Dime. ¿Y es ciclo formativo CFG? De ciclo formativo de grado medio. Edad. Lo que sea, 16, y tengo
tengo gente mayor que yo a veces. para arriba. Sí, Ese ya sería cuando te el quieres FP apuntar. de mi época. Sí. De grado medio, sí. El medio. Con los de grado superior de hacer algo, no, estuve solamente dado un año en grado superior. Aquí, por ejemplo, estaba Elena, que la trinqué y se cargó un montón de gente en el killer. Eso le fue muy bien. Bueno, experiencias previas. Ahora, esto es la parte que te gusta a ti porque ya tienes 3 años ya, ¿vale? Bueno, tenemos experiencias previas. Entonces, este es el primero que hice. Batallita. Yo tengo que hablar de mí mismo, que además son muchos, entonces puedo hablar de muchos. Bueno, experiencias, en 2004, yo aprobé las oposiciones en 2004. Estuve ahí un añito de, bueno, voy a ver cómo es esto. Yo dije, es esto para vivo, es una alegría. Ya empecé a hacerlos al año siguiente y ya pues lo he parado. Entonces, pues bueno, es un vivo, lo llamé colores, al principio no había trezos, simplemente les dije que tenían que venir caracterizados, pues vosotros de rojo, vosotros de amarillo, tal. Aquí vienen los equipos, veis que están de un color cada uno. Les hice unos carnets para que se fliparan, les hice pruebas para darles puntos, por ejemplo, la prueba para comerciantes. Voy a tener 1, 2 o 3 puntos más dinero para su grupo. Pues la prueba de comerciantes la hice, un día me cogí un catálogo del Media Market y entonces les di un precio y tenían que comprar cosas para que no les sobrase dinero, pero no podían endeudarse. Y al que lo cuadrara a 0 le daba directamente nivel 3. Pues uno, pues yo me compré un frigorífico que me cuesta no sé cuánto, y ay mierda, me sobra, tengo que borrarla, y aquí me compro 2 lavadoras. Entonces, por ejemplo, los tenía ahí, y estos son pequeños, son de tercero. Bueno, pues uno de ellos, tengo ahí profesiones de todo tipo, había diplomáticos, pícaros, guerreras, porque ahora está muy de moda el tema de coeducación, hay que tener hombres y mujeres, que está muy bien, entonces hay que equilibrar también los grupos. Y guerreras puse a unas niñas que eran unas joyas de pánico. Los nombres de los recursos, pues ahí me flipé yo, piedra de la luz, flor de niebla, que no vale para nada, es un recurso, pero te da el nombre y cómo mola esto. Aquí pues eso, tarjetas de, bueno, había cosas. Y era pues una gincana, fue el primero que hice, tampoco me compliqué mucho, tenía su monstering, tenía su gincana, pero bueno, por ejemplo, teníamos nuestro papel, los que íbamos de PNJs, y bueno, pues ahí tenemos los equipos, y muy bien, la verdad es que salió, para ser el primero, de esto de como salga mal, no lo vuelvo a organizar, pues ya habéis visto la lista de estos, o sea que salió muy bien. Bueno, este es otro kit de terrorismos que lo hicimos, era de la mafia, hicimos hasta billetes falsos ahí para repartir y sobornar. Pusimos los alumnos a la entrada del instituto y empezamos a sobornar gente. Esto era para el Día de Andalucía que hicimos. Hicimos billetes falsos, los imprimimos, hicimos tarjetas diciendo si tienen un problema que solucionar, un profesor que no le quiere subir la nota, avísenos. Y entonces, pues bueno, teníamos ahí la mamá, teníamos hasta uno que vino así en plan el niño con una manzana y vino con muletas, el periodista, teníamos los matones y entonces caracterización, pues sí, nos llevamos el primer premio, los demás iban pues normal, y montamos un pollo, había 2 bandas rivales, los irlandeses contra la banda de los italianos, se liaban a tiros ahí en mitad. Me llamaron la atención porque llenamos el Instituto de Agua con las pistolas, pero esta era mi banda de niñas, que estábamos ahí todas motivadas, la banda de los chicos, que estaba por ahí la mamá, bueno. El cocinero con un pollo, tenía 2 pinches de cocina, o sea, se liaba a cocinar. Y era un día, simplemente es el Día de Andalucía y pues bueno, hay un concurso gastronómico y ya está, un concurso gastronómico, si se presta, bueno, pues llevamos ahí pizzas, me digo de todo. Y ganamos. Bueno, más experiencias previas, civilizaciones. En este video, por ejemplo, vino Marimar, también se llevaba Mesopotamia y yo era Cleopatra. Entonces no tenía trenzas, claro, tenía el pelillo. Bueno, pues entonces tenemos, los carnes son distintos, ya empezamos a meter temas transversales, el tema histórico, por ejemplo, empezamos a hacer pruebas específicas de cada una de las civilizaciones, también tenían profesiones, sabio, comerciante, pero nos centramos menos en la parte de personaje, profesión, y nos metimos más en la parte civilización. Entonces había pruebas que era gincana, estos son de primerín de la ESO, yo es que los veo muy pequeños, 12 años. Y a esto les contabas cosas y era una alegría ver cómo reaccionaba. Les pusimos pruebas chungas, había una prueba como cifras y letras, te damos una serie de letras y entonces tienes que formar palabras. Si tenían no sé cuánto tiempo, y si son palabras
relacionadas con tu civilización valen doble. Entonces, pues, y ahí nos montaron cada historia, vamos. Y la verdad es que sí salieron, ya hablábamos de caracterización, tampoco pedimos una 13, pero bueno, les dijimos que algún tipo de complemento que tuviera que ver simplemente pues para que de lejos se pudieran reconocer. Por las noches les daba miedo salir. Yo no voy, maestro, que me da miedo, decían. Y ese era el gallito de la clase, pues porque habían oído que iba a haber un monstruo, entonces salía lo desconocido, todo oscuro. Tus compañeros te están viendo, tú eres el gallito de la clase y estás cagado de miedo, pero no quieres demostrarlo. Tal pobre tío, que cuando le sacamos el bicho, pues... echa la espinita. Pero también está bien que aprendan eso, ¿eh? También está bien que aprendan eso. Bueno, aquí tienen los diplomas, se les ve muy deprimidos, como podéis comprobar. Aquí estamos Marimar y yo, pues como veréis, así muy tranquilo. El monstruo que le salió, que este chico tiene 1,90 m y tantos, me acojonó hasta a mí cuando salió. Hay pruebas nocturnas, que no se ven mucho. Ahí, por ejemplo, la prueba que tienen es una prueba, cada civilización tenía una prueba estrella. Tenían que transformar en momia, porque había un grupo de Egipto, que era el que yo llevaba, a uno de sus compañeros, y cuando acabase el premio, el tiempo, pues el que estuviera mejor caracterizado. A ver, esto da criterio para luego tomar los resultados, porque claro, hay que motivarlos un poquitillo. Pues bueno, teníamos por ejemplo todas las habitaciones, las pusimos por civilizaciones, teníamos ahí el Coliseo, teníamos los jardines colgantes de Babilonia, les pusimos nombres un poco para motivar. Los nombres molones son importantes para los niños, ya me he dado cuenta. Bueno, esto es para segundo de bachillerato, especula o muere. Como veréis el nombre pues ya denota que es gente un poco más mayor, entonces... Eran 4 equipos de corporaciones malignas, se supone que querían hacerse con el control económico y social del mundo y entonces había distintos papeles, había papeles que en función de la habilidad podían hacer cosas distintas en clase. Por ejemplo, el que fuera, o cosas añadidas, el que hacía de periodista, que siempre había uno de periodista, pues después de hacer una actividad en clase, siempre me tenía que traer un informe. Yo recibía un informe de los 4 periodistas. Las exposiciones públicas, por ejemplo, las hacía el político. Entonces del grupo pues siempre era el que hablaba oralmente, yo di los papeles. Teníamos millonarios también, que eran los que tenían la posibilidad de usar la calculadora, que normalmente no se la dejó usar, entonces pues se supone que bueno, que están acostumbrados, o no me acuerdo si eran los que la podían usar o los que no la podían usar, pero bueno, estaba ahí la cosa, que ya fue hace tiempo. Hubo elecciones presidenciales, tenían ahí el nombre de su partido, me compusieron hasta el himno y me lo tocaron en directo, incluso en clase, o sea, me trajeron una urna que habían hecho ellos mismos para hacer las votaciones, hicimos allí votaciones, tomamos nota, o sea, es que fue una pasada. Esto, por ejemplo, es de gente ya más adulta. Los debates, estos eran los 2 candidatos que había, porque luego había ministros que también hacían debates económicos y tal. Lo saqué aquí, la foto está en papeleto del instituto, la gente rayadísima. Lo saqué en el Times también, la otra, bueno, pues yo qué sé. Cada uno tenía un personaje, además les puse nombres que eran pues alusivos a personas famosas, pero luego había personajes famosos también, que eran los únicos que, a los que podía preguntar en la ronda de preguntas, porque estaban muy acostumbrados, se supone, pues a las ruedas de prensa. Entonces cada uno, pues venga, hoy vamos a hacer, venga, preguntas orales de repaso. A ver, por favor, se adelantan los famosos y se hacía preguntillas. Entonces, pues había gincanas que las hacíamos a través de los ordenadores, por ejemplo. Teníamos una lista, se me olvidó respirar, la emoción se me olvida. Pues tenemos una lista de distribución y entonces, pues a veces, por ejemplo, les daba... ¿Cómo era el programa? Hacía en el Jurásico, allí de los dinosaurios que conocemos muchos, había un programa en el que tenían una biblioteca inmensa, lo presentaba Constantino Romero y os daban una pista y teníais que buscar, ¿cómo se llamaba? El tiempo solo. Espera, me encantaba ese programa y lo hice por internet. Entonces les dije, bueno, les di una pista, en el año en el que no... tenéis que buscar, primero, en el año no sé quién, una persona ganó el premio Nobel de Economía. Si coges el número de euros que te dan si ganas el premio Nobel de Economía y lo multiplicas por el no sé qué, total, que me tenían que dar una respuesta. Divídelo tal. Ese año nació un economista que bla, 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 bla. Y entonces dije, sois, no me acuerdo cuántos eran, 20, por ejemplo. Pues a los 5 primeros que me mande la solución correcta, les da para su equipo tantos puntos, e individual no sé cuántos. Bueno, salíamos de clase a las 3 menos cuarto. Yo pensaba, digo, me lo enviarán mañana,
a las 4:30 de vuestro día, a las 3 y... no, ¿cuándo era? Antes de las 4 ya estaban los 5 ganadores. Digo, estos críos no han comido, estaban ¿verdad? Se pasaron ahí todo el rato buscando. Y fue un grupo que era una delicia este grupo. Vale, el Día de la Unión Europea. Aquí pues nuestro amigo Raúl y otros alumnos, todos los años hago el Día de la Unión Europea, y entonces pues ya que estamos pues nos disfrazamos, claro que sí, y algún año tienes que hacer una pequeña exposición socioeconómica, pues de bueno, este país está aquí, dentro de la Unión Europea, aquí bueno teníamos a María Antonieta, mafiosos, tenemos franceses, griegos, niñas suecas, bueno, están... Y entonces a veces les digo que tienen que hablar y hacer la exposición utilizando el acento del país que defienden, que eso es una panza de reír. Los italianos sí, los rumanos, hablando en rumano con la exposición, es que eso es para morirse, yo he tomado todo. Bueno, y les gusta mucho, les da, y luego además nos comemos la comida que hemos traído, entonces es una actividad que para ellos, el año pasado ya hice grande, ya llegamos, no sé cuántos fuimos, fue una barbaridad el año pasado, fuimos como 200, ya me dijeron, empieza a llamar a prensa, que pues la verdad es que es verdad, que esto tenga difusión. Entonces este año, porque no me pilla, vamos, me pilla a mí, pero me pilla de baja, pero vamos, que la idea es eso, que estas cosas vayan teniendo difusión. Vale, experiencias previas. Esto era un encuentro matemático. Las matemáticas son un rollo, pues vamos a disfrazarnos, ya está, mucho más divertido. Y entonces lo hicimos de piratas, éramos los Pi, el número Pi, ratas del Caribe. Estamos ahí, a Raúl el año pasado muy preferido. Pues ahí disfrazados, estaban los alumnos haciendo pruebas, se supone que esto era la taberna de Puerto Pollo, que era como llamamos al puerto pirata. Yo era la gobernadora con el esqueleto del marido de una PNJ que luego lo descubre, ¡oh! Y la gente haciendo ahí sus cuentas de matemáticas, nosotros liando un pollo ahí entre... Y entonces había escenas, eran 15 minutos en los que tenía que resolver una prueba y luego se iban a otra clase, las otras clases un rollo, claro, la nuestra era molona, salimos en el periódico, claro. Y nada, la verdad es que estuvo muy bien. Y cuando quedaban 5 minutos para el final, para darles tiempo a que se pudieran concentrar, pues salíamos a liarla. Los grupos no se repetían, pero nosotros sí cambiábamos las escenas porque somos así. Había escenas de encontrar un tesoro, hicimos un barril tamaño real con una tapa y de repente se abría y salía uno y todo el mundo tío de dónde ha salido, llevamos 10 minutos y... Luego había, pues yo qué sé, había muertes, había una maldición por ahí de una bruja, una gitana, había de todo. Y los atrezados participaron desde alumnos, desde el primero de la ESO, ayudándome, alumnos de primero de bachillerato, por ejemplo, los alumnos que estabais haciendo el máster de secundaria, pues los engañé, no los engañé, pues era un primor. Estos incluso eran de matemáticas de otro profesor, pero les moló mucho el rollo y bueno, pues presto disfraces si os venís para acá. Atrezamos todo, hicimos palmeras, este es el barril, pusimos aquí un pulpo, bueno, la clase, esto eran jarras de grog que teníamos con refrescos y servíamos a los compañeros, a los alumnos, bueno, la verdad es que salió muy bien. Vale, y este es el estudio de caso, voy bien, ¿no? ¿De tiempo? Sí. Voy rápido. Este es el estudio de caso que hicimos, bueno, de una de las actividades que hice con Fede, que es, la llamamos Bad World. También va de civilizaciones, también es de alumnos del tercero de la ESO, que son los que quieren que este año les haga otro ya de mayores. Y además, pues contábamos con la ayuda de alumnos de escénicas y del ciclo formativo que me preguntabais antes, de atención sociosanitaria, muy importante porque además lo que nos decíais, siempre es importante que haya un paramédico. Pues a ver, son alumnos, pero yo no sé muchas cosas que ellos sí, independientemente de otras cosas, para mí era una tranquilidad que fueran gente que sí sabía, que tenía algún tipo de conocimiento más al respecto. La ratio veis que es 15 personas mayores, por así decirlo, y 30 alumnos, en una ratio en la que me permitía mucho estar haciendo cosas y que la gente se estuviera responsabilizando, salió muy bien. Salimos el viernes, llegamos el domingo en Piñar y bueno, pues ahí tenéis las actividades previas, les di un carné a cada uno con el Facing Hall que hace unos montajes muy graciosos, cada uno de su civilización. Entonces teníamos pues árabes, teníamos egipcios, teníamos la Edad Media, China, bueno, teníamos un poquito de todo. Entonces las actividades previas, pues un día les daba los carnés, otro día les daba la ambientación, otro hacíamos escenas, pues tenemos ahí a Elena,
y por ahí pues no sé dónde sale. Íbamos todos pues de militares o de científicos, la historia, porque sí había un hilo conductor, era que se había abierto como una especie de brecha, una dimensión, un agujero y una brecha intertemporal que los científicos trataron de agrandar a ver qué pasa si suelta una bomba adentro para que se abra, pues nos llevó a todos a que aparecieran en el círculo de piedras de Stonehenge personas de distintas civilizaciones que tenían que averiguar cómo volver otra vez. Entonces había actividades previas de antes de pasar el colapso y después. Entonces pues estaba como en un experimento militar, pues entramos en las clases disfrazados. Dios mío, aquí parece que es donde está la brecha, que era la clase que nos íbamos a llevar, ahí pasaba todo. De vez en cuando se colaban personajes históricos y robaban una momia unos, a lo mejor o quemamos una bruja en la hoguera y en mitad de la clase, no la quemamos, pero nos la llevamos ya para quemarla ahí arrastrada y tal, la gente. De vez en cuando escondíamos cosas, la hora de antes entrábamos en el recreo, escondíamos una cosa y le aparecía en el pupitre un alumno y él, esto no es mío, y da igual, da igual. Entonces, pues eso lo estuvimos haciendo pues todo el año. Mira, la bruja la que quemamos, ahí la tenemos. Bueno, estos son ya los distintos equipos que tenemos. Vemos que las caracterizaciones han ido subiendo de nivel. Ya sabíamos lo que queríamos, ya sabíamos lo que les podíamos pedir. Teníamos muchas actividades pensadas y desde el primer momento ya les fuimos pidiendo que fueran haciendo el atrezo. Entonces, pues bueno, teníamos la profesora responsable, que en este caso era una de mis alumnas mayores de 18 años de escénicas. Y luego, pues bueno, tenemos los distintos equipos. Aquí tenemos Roma. Algunos de estos pues luego repitieron con una de las profesoras. Esta, la de las gafas guays, es la profesora, ¿vale? Porque hay que notar que somos guays. Los vikingos, que estaban encantados de la vida, además todos tenían una marcha de Baquén. Teníamos los egipcios también, que tuvieron la prueba de la momia, la repetimos, por ejemplo, porque eso nos gustó mucho. Los árabes, que estos eran unos cocineros, y ya no me acuerdo quién, no ganaba nadie. Lo único que tenían que conseguir era pues arreglar esa brecha, pues trabajando, y bueno, era lo de menos, casi lo de los puntos. La Edad Media, este era el tipo de penejotas que teníamos, ahí los tenemos pues vestidos. Está Elena aquí, me parece que hacía de anciana loca o algo así, ya no me acuerdo. El chamán, yo estoy ahí también haciendo el mongol, bueno, había un poco de todo. Actividades, por ejemplo, pues algunas de las que hicimos, había que hacer una pirámide humana, pues en honor a Egipto. La momia, que también están, pues la tenían que hacer todos los equipos. Ya sé que están los chinos haciendo una momia, pero bueno, la tenían que hacer todos. Esto era una carrera de barcos vikingos. Les pusimos un mascarón aquí y tenían que ir nucleando todo. Y eran carreras porque teníamos una línea aquí, una línea para allá, y entonces había un momento en el que se cruzaban y podían cascarse. Porque le podían quitar el gorro a este y entonces tenía que empotrárselo casi hasta la barbilla. Estaba muy bien. Luego había pruebas, por ejemplo, pues de conseguir recursos. De vez en cuando los soltábamos y estaban por ahí corriendo. Peleas de espadas de goma espuma, un clasicote, pues para que de pruebas de la Edad Media, por ejemplo. Tenemos ahí los vikingos dándose candela, bueno. Ataque zombie. Pues estamos todos ahí hechos una pena, Fede también, bueno, más gente hechos una pena, pues ya se sabe, zombies. O infectados, no se sabe. Entonces, se supone que los llevamos por allí con una excusa de vamos a hacer un ritual, mientras tanto los caracterizamos, y entonces salimos todos de zombies y fue ya el descontrol eso. A muchos les moló, a otros les dio miedo, a algunos ha sido lo que más les gustó de todo, porque parecía de verdad, diciendo, joder, entonces son más frikis que yo. Y algunos alumnos los mordieron de verdad, los que no les metieron en el papel, pero sin sangre afortunadamente, pero el mordisco se lo llevó el niño, entonces estuvo muy bien. Y la verdad es que estuvo bien. Fue la actividad de cierre nocturno, un poco el decir, pues igual que ha habido gente que ha pasado del pasado, esto hay que cerrarlo porque se va a liar aquí el pollo. Bueno, teníamos actividades de bailes que tenían que hacer típicos y tal, y está por ahí pues la árabe, monstering, unos bandidos que trataron de robar, bueno, aquí otra carrera, aquí ya no me acuerdo qué tenían que hacer. No sé si un ritual de invocación o algo así, bueno, están ahí los de la Edad Media liándola. Estos fuimos todos,
y todos los que estábamos, aquí salen pues ellos, aquí salimos nosotros también, el sitio donde lo hicimos, esta foto pues por ejemplo luego aparece en el anuario del instituto, la tienen ellos, las han visto sus compañeros, los que no sabían que se hizo han preguntado todos. Entonces también es un escaparate. Esta foto pues fue, yo pedí, si puedes poner esta de las que vienen en las páginas a color, pues mucho mejor, y la verdad es que salió estupendamente. Bueno, estas son declaraciones de algunos de los niños que siguen siendo alumnos míos ya en bachillerato, para, pues eso, ¿qué piensan? Yo les he preguntado, bueno, escriben unas líneas con tus impresiones, porque me parece que el feedback es interesante, porque me gustó mucho, bueno, sabemos leer todos, no sé si hace falta que lo lea yo, pero por ejemplo, ideas que nos dan, nos hablan del esfuerzo, que eso se agradece mucho, que los propios alumnos te valoren, porque se supone que muchas veces se piensa que esa es tu obligación, y ellos saben que no lo es, o sea, el trabajazo que lleva esto lo perciben, para mí eso es importante. ¿Por qué? Porque luego yo les puedo pedir cosas, esfuérzate porque yo te he hecho esto para ti. Y se arreglan muchas diferencias que tienes con los alumnos, mucho. También hablan de que ellos han aprendido mucho sobre las antiguas civilizaciones y conocimos gente de otro instituto. Por ejemplo, este sigue quedando con la gente del otro instituto. Los dos niños que están aquí son de centros distintos, por ejemplo. Entonces, pues son cosas un poco que dijo Javi. Bueno, Marina nos estaba contando que le gustó, nos habla de que estuvo muy bien organizada y que es poco común, que nunca la había realizado antes. Por suerte o por desgracia, yo ya no sé. Me sentí muy cómoda porque todo el mundo iba disfrazado, eso es importante. O sea, yo no quiero que los niños se sientan ridículos y por eso salimos todos a la vez. Y entonces, pues bueno, le gustó, por ejemplo, que combinaron el medio, la adaptación, pero todos nos hablan de que, bueno, que está organizado. Cristina nos habla de que aprendió a convivir, eran jornadas de convivencia, también se lleva con los alumnos que el año pasado me los volví a encontrar, hombres, los del otro centro, que solo me conocen de hacer aquí de alcaldesa gruñona, pero bueno. Nos hablan de lo que es la inmersión al disfrazarnos, que eso también es importante, cómo ayuda a entrar en el personaje, que es divertido y que se sintió cómoda, que eso por ejemplo a determinadas edades, con todo el pago que tienen algunos, es muy importante que se sientan cómodos, entonces me quedo yo más tranquila. Algo distinto al habitual y útil, por ejemplo, esta nena la tengo ahora en segundo de bachillerato, le doy una asignatura, pues eso, en la que vamos a hacer dinámicas de selección de empresas, pues no van a ser juegos de rol. Entonces, pues vamos a continuar. Aquí tenemos un egipcio que le gustó mucho, conocimos gente nueva, etcétera, etcétera. Nos habla otra vez de la organización, nos habla de las actividades de motivación de los días de antes, por ejemplo, se lo pasaban bien, los pusimos además un día que era últimas horas que estaban ellos cansados. Entonces, bueno, nos habla de realizar otro y sí lo recomienda. Ahí se me dio el título. Bueno, aquí hablamos de las cosas que han aprendido, como el inglés, por ejemplo. Aquí tenemos la Zombie Fan, que le gustó mucho el apartado de zombies porque era novedoso, por ejemplo. Esto es todos los que os pongo siguen siendo alumnos míos todavía. ¿Vale? Entonces, si alguno quiere algún tipo de actividad o de juegos ya, muchos son rollo scout, o quiere programaciones didácticas, lo que sea, pues tenéis mi correíto, soy Nuria Profe en Facebook, muchos ya me conocéis. Y se les porta muy bien, yo quiero alumnos así, ¿vale?